Hola, hola chicos, ¿cómo están? Soy Dayan Vidales y en el día de hoy vamos a ver el video 2 del curso de Excel básico avanzado. Así que quédate hasta el final de este video y aprenderás todo sobre la manipulación de las hojas, las filas, las columnas y entre más. Bueno, como ya les había contado, en este capítulo vamos a ver la manipulación de hojas, filas y columnas en Excel, ¿cierto? Es muy sencillo, la verdad. Yo creo que en este capítulo no nos vamos a demorar tanto. Simplemente nosotros podemos manipular en cierto modos las columnas, las filas y las hojas de Excel a nuestro gusto, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos cambiarle el ancho de una fila, el ancho de una columna, ¿cierto? Duplicar, mover, eliminar, etcétera, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a entrar a la práctica. Me voy a parar en la celda A5, aquí en la celda A5 y voy a escribir: hola, ¿cómo están todos? ¿Cierto? Listo. Enter y aquí ya está el texto introducido. Hola, ¿cómo están todos? Si ustedes observan, ustedes dirán, bueno, pero usted escribió en esa celda, ¿por qué se pasó para esta? ¿Cierto? Ahí está supuestamente la palabra tan todos, pero no, eso simplemente visualmente nos está engañando. ¿Por qué? Porque el texto sigue estando en esa celda A5, pero como el tamaño de esa columna, miren, ustedes ven acá el tamaño de la columna A es mucho más angostico que el texto que yo copié. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar el ancho de esta columna, y hay varias formas de hacerlo. La primera, ¿cuál es? Lo que hay que hacer es: me paro, ¿cierto? Me paro aquí en este botón que dice formato. Voy a formato y aquí está la opción de ancho de columna, ¿cierto? Si yo le doy clic aquí en ancho de columna, me va a aparecer este cuadro. Este cuadrito que me dice, bueno, establezca un valor para el ancho de columna que usted desee y le da aceptar. Bueno, vamos a establecerle, está en 10,71. Vamos a colocarle en 20, por ejemplo. Le colocamos 20, le doy a aceptar y aquí observamos que ya el ancho de la columna ya creció y ahora sí el texto que escribimos ahorita está en esa columna, ¿cierto? Ahora voy a darle deshacer a este botón, desde este botón deshacer, para que me vuelva a quedar así, para mostrarles que hay otra forma. La siguiente, ¿cuál es? Simplemente es que yo venga en el límite de esta columna, aquí en los títulos, en el límite de esta A y la B, si ven en esa rayita, doy un clic sostenido. Lo dejo sostenido y miren que ahí me va a aparecer un menú contextual que dice ancho 10,71, bla, 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 80 píxeles, ¿cierto? Pero bueno, si yo doy clic sostenido y empiezo a mover el mouse hacia este lado, miren que me va a aparecer una línea que me indica cuál es el ancho de la columna. Si yo suelto acá, ahí ya queda el ancho de la columna también, ¿cierto? Miren que es lo mismo, simplemente es por aquí en la herramienta de formato, ancho de columna, o desde acá, desde el límite de la columna. Hay otra forma, ¿cierto? Hay otra forma. ¿Cuál es? Simplemente es que le demos clic derecho a la columna que nosotros queramos cambiarle el ancho y nos va a aparecer este menú contextual. Y aquí hay una opción que dice ancho de columna. Miren que es la misma opción y nos aparece el mismo cuadrito. Ya nosotros le colocamos 20 otra vez y le damos a aceptar y listo. Ok. Ahora, para seleccionar toda una columna, ya vimos cómo cambiarle el ancho, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo seleccionar toda una columna. Ya saben que esto es seleccionar celdas o rangos, ¿cierto? En su defecto. Pero si yo quisiera seleccionar toda la columna, simplemente me paro en el título de la columna, o sea, la A, y le doy un clic. Miren este tipo de cursor que es como una flecha con dirección hacia abajo. Le doy un clic y de este modo ya se selecciona toda esta columna, ¿cierto? Si yo quisiera seleccionar un rango de columnas, simplemente doy clic en la primera, doy sostenido y empiezo a desplazarme hasta las columnas que yo quisiera seleccionar. En este caso, aquí ya están hasta la A, desde la A, perdón, hasta la J, todas las columnas seleccionadas. Listo. Ahora, si yo quisiera seleccionar columnas intercaladas, es decir, por ejemplo, la A, la C, la E, simplemente doy un clic en la A y presiono la tecla del control. Presionando la tecla del control, dejándola presionada, voy dando clic en las celdas
que yo quiero ir seleccionando. Como lo pueden observar, aquí estoy seleccionando celdas que están intercaladas, que no están juntas. Listo. Ahora, para nosotros, por ejemplo, es lo mismo con las filas, básicamente es lo mismo, ¿cierto? Para nosotros seleccionar una fila simplemente le damos en el título de la fila, en este caso ya no son letras sino números, y lo doy un clic y de este modo, por ejemplo, seleccioné toda la fila 5, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera seleccionar varias, es lo mismo, doy clic sostenido y empiezo a mover hasta el número de filas que quiero seleccionar. En este caso seleccioné desde la fila 5 hasta la fila 17, todas, se seleccionan todas las filas, listo. Y el tamaño también es lo mismo, ¿cierto? Me paro en el límite de la celda, perdón, de la fila que yo quiero cambiar el tamaño y me va a aparecer el mismo cursor, simplemente que miren que aquí me apareció con flechitas hacia los lados y acá me apareció con flechitas arriba y abajo. Aquí ya no es el ancho sino el alto de las filas. Miren que si yo doy un clic sostenido me aparece también el mismo menú contextual, pero diciendo que el alto es de 15. Si yo doy un clic sostenido y empiezo a bajar hasta ahí, yo creo que es digamos que yo creo que es necesario, simplemente hasta ahí me queda el ancho de las columnas. Listo. Bueno, voy a darle control Z para deshacer y voy a cambiarle el tamaño de este más angostico, que se me olvidó explicarles otra cosa. Ahora, si yo quisiera cambiar el ancho de la columna, no dándole clic sostenido ni dándole un número exacto, sino que yo le doy doble clic en el límite. O sea, miren que me paro en este límite y ahí cuando me aparece el cursor, le doy doble clic y él automáticamente él dice, bueno, hasta este es el ancho necesario para que el texto que tenga en esa columna se vea muy bien. Ahora, digamos, yo tengo otro texto acá que sea mucho más largo, ¿cierto? Hola, ¿cómo están todos en el día de hoy? ¿Cierto? Todo esto lo escribí en esta celda A6. Ninguna de estas celdas tiene nada. Como lo pueden observar, miren, si yo doy clic acá en la barra de fórmulas no me va a mostrar nada. Si yo me paro en la celda A6, ahí me va a mostrar todo lo que hay en esta celda. Miren, todo lo que hay en esta celda. Hola, ¿cómo están todos en el día de hoy? Si yo le doy doble clic aquí en el ancho de la columna, él va a colocar el ancho de la columna automáticamente hasta que quepa el último carácter de esa columna. Por ejemplo, va a colocar el ancho hasta aquí, hasta donde dice hoy, ¿cierto? Vamos a ver, le doy doble clic y miren, aquí me lo colocó automáticamente el tamaño necesario para que me quepa todo este texto en esta columna. ¿Listo? Y lo mismo es con las filas, ¿cierto? Si usted le da doble clic, él le va a dar el alto necesario para que se vean todos sus datos. Muy bien. Bueno, ahora ya vimos cómo cambiar el tamaño de las columnas, cómo seleccionar columnas, cómo seleccionar filas. Lo mismo para seleccionar varias filas que no estén seguidas. Con el control presionado, van dejando presionado el control y van a ir seleccionando en las filas que ustedes quieren. Miren, de esa manera. Ahí. Ahora, digamos que yo quisiera cambiar el tamaño a varias celdas, perdón, a varias columnas de una vez, porque es muy maluco yo estar cambiando esta, luego esta, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo selecciono las columnas a las que les quiero cambiar el tamaño. Por ejemplo, voy a seleccionar desde la A hasta la D, ¿cierto? La selecciono, clic sostenido y hasta la D y suelto. Listo, ya están seleccionadas. Ahora me paro en cualquiera de los límites de las letras que yo seleccioné. Por ejemplo, me voy a parar en el límite de la B. Doy un clic sostenido y empiezo a darle el ancho. Le doy el ancho y miren que él automáticamente a todas las 4 que yo seleccione les va a colocar el mismo tamaño de las columnas, ¿cierto? Porque previamente las seleccioné. Así ya yo no tendría que estar cambiando el ancho de las columnas una por una, sino que yo puedo seleccionar todas y cambiarle el tamaño a una sola y ya todas las otras también van a ir cambiando. Listo. Ahora vamos con las hojas. Las hojas, recuerden que están aquí en la parte inferior de la pantalla. Normalmente en algunas versiones de Excel predeterminadamente nos abre hasta 3 hojas, ¿cierto? Yo en mi versión, que es la 2019, me abre predeterminadamente una hoja. Ya recuerden que en el primer capítulo vimos cómo agregar una hoja nueva. Simplemente era darle un clic aquí en el botón más y él me va a ir agregando una hoja nueva, ¿cierto? Miren que si le damos clic, él va agregando hoja 1, hoja 2, hoja 3.
Estas hojas son totalmente independientes unas a las otras, ¿cierto? Lo que yo haga en una celda, en una hoja, no quiere decir que se va a ver reflejada en la otra, a menos de que la seleccionemos previamente las 3 o las 4 que queremos trabajar. Pero bueno, aquí en estas hojas, por ejemplo, hoja 1, usted le quiere cambiar el nombre, un nombre más personalizado, ¿cierto? Simplemente es que le dé clic derecho a la hoja 1 y aparece este menú contextual. Aquí una de las opciones dice cambiar nombre, ¿cierto? Digamos que yo le voy a cambiar el nombre manipulación, que es el tema que estamos viendo, con mayúscula mejor, manipulación, y perfecto, ahí quedó, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, desplazar esta hoja para el final, simplemente le doy un clic sostenido y empiezo a moverme hasta el final, miren, ahí, sin soltar el clic, y luego cuando ya esté aquí puedo soltar el clic y ya la hoja se me pasa de lugar, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera diferenciar cada una de estas hojas, digamos que todas tienen el mismo nombre, por ejemplo, voy a colocarle otra vez hoja 1, pero las quiero diferenciar visualmente. Yo le puedo cambiar el color de la etiqueta a cada una de estas hojas. ¿Cómo? Simplemente lo mismo, clic derecho sobre la hoja y acá hay una opción que dice color de etiqueta. Vamos a colocarle un color verde. Miren que ya queda con un sombreado verde mientras que esté activa. Si yo me paso para otra hoja, miren que el color es mucho más oscuro. Vamos a cambiarle a un color de etiqueta naranja, amarillito, y a esta vamos a colocarle un color de etiqueta rojo. Entonces miren que ya cada una queda con un color diferente. Y recuerden lo que yo les dije, estas hojas son totalmente independientes unas a las otras. Por ejemplo, yo aquí en esta hoja 1 tengo en esta parte del texto hola, ¿cómo están? En la celda A6. Si yo me voy a la hoja 2, miren que en la celda A6 no hay nada, ¿cierto? Si yo escribo, por ejemplo, acá en la celda F3, hola, ¿cierto? En la celda F3, en la hoja 3 no va a estar esa celda F3, porque como les dije al principio, las celdas son totalmente independientes unas a las otras, ¿cierto? A menos de que, como les dije, las seleccionemos. ¿Y cómo hacemos eso? Miren, vamos seleccionando las celdas, las hojas. ¿Cómo las seleccionamos? Con el Shift presionado voy a dar clic, o sea, tengo que pararme en la hoja 1 y luego con el Shift presionado, la tecla del Shift, me paro en la hoja 3. Y miren que aquí se ve un borde verde, que quiere decir que se seleccionaron las 3. Ahora, yo por ejemplo ya puedo hacer un cambio, voy a escribir ahora sí en la celda, por ejemplo en la celda G7, voy a escribir el cambio que haga en esta hoja se verá reflejado en las otras, ¿cierto? Voy a dar un enter y ahora me voy a pasar para la hoja 2 y miren que aquí va a estar el cambio que haga en esta hoja se verá reflejado en las otras. Me voy a pasar para la hoja 1 y también el cambio que haga en esta hoja se verá reflejado en las otras, ¿cierto? Miren que en este caso ya solamente está seleccionada la hoja 1. Si yo hago un cambio en esta hoja 1, si yo me paso para la 2, no va a estar este cambio que hice allí. ¿Sí ves? Solamente hay que seleccionar las 3 hojas. Recuerden, Shift presionado y seleccionan cada una de las hojas y listo. Ahí miren que le aparece el borde verde y ya quiere decir que está seleccionada. Todo lo que usted haga, lo va a colocar un color a esta celda, un color. Y miren que el color se va a ir reflejado en las 3. Miren, va a pasar por la hoja 3, luego por la hoja 2 y luego por la hoja 1. Y en la hoja 1 también va a estar reflejado este cambio. Ahora, digamos que usted quiere eliminar esta hoja, no le gustó, la hoja 3, por así decirlo. Simplemente le vas a dar un clic derecho a la hoja 3 y va a salir esta opción que dice eliminar hoja, ¿cierto? Le damos eliminar y él nos va a preguntar que si está seguro que desea eliminar de forma permanente, y le decimos que sí, eliminar. Listo. Eso es todo para eliminar una hoja. Clic derecho sobre la hoja, eliminar, eliminar. Listo. Ahora, digamos que yo en esta hoja estoy haciendo una tabla muy bonita, me como muy preciosa y quiero que me quede en otra hoja para no tenerla que volver a hacer, ¿cierto? Simplemente hay que duplicar o hacer una copia de esa hoja, ¿cierto? Es muy diferente crear una hoja nueva que me va a quedar en blanco a duplicar una hoja nueva, a copiar una hoja que ya está hecha. Para hacer esto, le hacemos clic derecho sobre la hoja
que queramos mover o copiar, y le vamos a dar en esta opción que dice mover o copiar, valga la redundancia. Le doy clic ahí y me aparece este cuadrito. Dice crear una copia. Le digo que sí, chuleamos la opción y le decimos que la hoja la vamos a mover al final, porque aquí dice antes de la hoja 1 o moverla al final. Seleccionamos mover al final y lo voy a aceptar, y aquí ya me crea diciendo hoja 1 entre paréntesis 2, quiere decir que esa es una copia de la hoja 1. Yo le puedo cambiar el nombre, recuerdan, clic derecho, cambiar nombre, y le podemos copiar duplicado. Y miren que las dos hojas son totalmente iguales, porque de la primera creamos una copia para que en la segunda nos quedara también igualita, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué más se me olvida? ¿Qué más se me olvida? Yo creo que ya este es el tema de la manipulación de hojas, filas y columnas. Cambiar el tamaño de una fila, cambiar el tamaño de una columna. Recuerden, seleccionan todas las columnas que quieran cambiar, y con que le cambien el tamaño a una, miren, todas me van a cambiar el tamaño. ¿Listo? Bueno, chicos, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Les voy a dejar de pronto un material de apoyo en la descripción para que lo descarguen. Si no sabes cómo descargar un material de apoyo, te voy a dejar aquí en las tarjeticas el video de cómo descargar el material de apoyo del canal. Y si te gustó el video, recuerda suscribirte, darle like y compártelo. Listo, más adelante vamos a seguir con más videotutoriales y cursos de este programa de Excel. Chao, chao.